Se sentó allí, como si la sala del tribunal le perteneciera. Tranquila, sonriente y serena. Las cámaras captaron cada uno de sus movimientos, desde el firme contacto visual con los miembros del jurado, hasta la risa discreta que compartió con sus abogados. Era difícil creer que se tratara de una mujer acusada de uno de los asesinatos más brutales en la historia de Arizona. Ningún jurado me va a condenar, porque soy inocente. Y recuerden mis palabras. Ningún jurado me condenará. Lo dijo con total seguridad, como si la condena fuera impensable. En su mente, la actuación ya había funcionado. Durante 18 días, testificó sobre su relación y los sucesos que llevaron a la muerte de Travis Alexander. Lloró, tembló, y habló en voz baja sobre el abuso y el miedo. Los miembros del jurado escucharon atentamente, y algunos se mostraron conmovidos. Por un momento, pareció que su relato había calado hondo en la sala. Pero entonces, todo cambió. Nosotros, el jurado, debidamente constituido y juramentado, en la causa arriba mencionada, bajo juramento, declaramos culpable a la acusada, por el cargo 1, de homicidio en primer grado, culpable. 5 jurados la consideran premeditada. Ninguno la considera homicidio agravado. 7 la consideran tanto premeditada como agravada. El acto había terminado, porque no se puede salir airoso de lo que hizo con lágrimas. 29 puñaladas, un corte en la garganta, un disparo en la cabeza. Esto no fue en defensa propia. Esto fue una masacre. Esta es la historia de Jodi Arias, la mujer que pensó que podría salir impune de un asesinato. Pensó que los engañaría a todos. Pensó que era más lista que nadie. 9 de junio de 2008. Mesa, Arizona. Los amigos de Travis Alexander, de 30 años, no habían tenido noticias suyas en 5 días. Preocupados, fueron a su casa. Lo que encontraron daría inicio a una de las investigaciones de homicidio más exhaustivas en la historia de Arizona. El cuerpo de Travis Alexander fue hallado en la ducha de su baño principal. Había sido apuñalado 27 veces, tenía la garganta cortada de oreja a oreja y un disparo en la cabeza. La brutalidad del crimen sugería algo profundamente personal. No se trataba de un acto de violencia al azar. Era rabia. Para entender cómo llegamos a esto, necesitamos saber quién era Travis Alexander. Porque no era solo un nombre en un titular. Travis nació en Riverside, California, y creció en un hogar difícil, marcado por la inestabilidad y el abandono. Pero gracias a su fe y a su tenacidad, transformó su vida. Se convirtió en un exitoso orador motivacional y vendedor de servicios legales prepagados. Amigos y colegas lo describían como carismático, amable y profundamente ambicioso. Un hombre que inspiraba a otros a superar las adversidades, tal como él lo había hecho. Era muy unido a sus hermanos, participaba activamente en su iglesia, y era conocido por su humor y optimismo. Pero detrás de ese éxito, había alguien que buscaba estabilidad, amor y un futuro donde finalmente pudiera sentirse seguro. Tenemos que retroceder 2 años, a septiembre de 2006. Jodi Arias y Travis Alexander se conocieron en una conferencia de servicios legales prepagados en Las Vegas. La atracción fue inmediata. Travis era un orador motivacional de 28 años y un mormón devoto. Jodi era una fotógrafa de 27 años y aspirante a vendedora. Para febrero de 2007, Jodi se había convertido al mormonismo y se había mudado de California a Mesa, Arizona, para estar más cerca de Travis. Pero había un problema. Travis era muy devoto de su fe, que hacía hincapié en la castidad antes del matrimonio. Sin embargo, él y Jodi mantenían una relación sexual, algo que le causaba a Travis una gran culpa. Terminaron oficialmente su relación en el verano de 2007, pero en realidad no acabó. Continuaron viéndose y manteniendo la relación sexual, incluso cuando Travis empezó a salir seriamente con otras mujeres. Y aquí fue donde la obsesión empezó a arraigarse. Amigos testificarían más tarde que Jodi mostraba signos de un comportamiento perturbador. Comenzó a vigilar la vida social de Travis, desesperada por saber con quién pasaba el tiempo. Hackeó su cuenta de Facebook para leer sus mensajes privados y ver sus interacciones con otras mujeres. Para ella, cualquier mujer que se acercara a Travis era una amenaza. Su comportamiento se agravó. Le pinchó las ruedas del coche 2 veces. Se coló en su casa sin ser invitada.
Lo espiaba por las ventanas a altas horas de la noche, observándolo desde las sombras. Sus amigos notaron que Travis estaba cada vez más ansioso. Les confesó que Jody no lo dejaba en paz, que aparecía de repente, a veces incluso escondida tras los árboles o en su jardín. Sin embargo, a pesar de sus miedos, a Travis le costaba cortar por completo el vínculo con ella. Les confesó a sus amigos que le tenía miedo, pero no lograba alejarse del todo. En abril de 2008, Jody regresó a Eureka, California, para vivir con sus abuelos. Pero no había terminado con Travis Alexander. A principios de junio de 2008, Travis se preparaba para un viaje a Cancún, México. Pero no iba solo. Iba con otra mujer, Mimi Hall, en esta escapada romántica. Tenían previsto partir el 10 de junio. Jody Arias se aseguraría de que ese viaje nunca se realizara. El 2 de junio de 2008, robaron una pistola calibre .25 de la casa de los abuelos de Jody en Eureka, California. El mismo calibre de arma que se usaría para dispararle a Travis Alexander. El 3 de junio, Jody alquiló un coche. No en su ciudad natal, Eureka, sino en Redding, California, a unos 145 kilómetros de distancia. Pidió un coche blanco, pero le dieron uno rojo. Más tarde, le diría a la agencia de alquiler que se había perdido y que había recorrido miles de kilómetros sin darse cuenta. Le pidió prestados 2 bidones de gasolina de 19 litros a su exnovio, diciéndole que iba a hacer un viaje por carretera. Los fiscales argumentarían más tarde que esto se debía a que querían evitar detenerse en gasolineras de Arizona y no dejar constancia de su presencia allí. El 4 de junio de 2008, en la madrugada, Jody Arias llegó a casa de Travis Alexander. Su teléfono estaba apagado. Según se informó, las placas de su coche estaban al revés. Lo que sucedió después se esclarecería mediante pruebas forenses, ya que Jody Arias pasaría años mintiendo sobre lo que realmente ocurrió. Según las pruebas presentadas en el juicio, Travis y Jody tuvieron relaciones sexuales esa tarde. Lo sabemos porque se recuperaron fotos de una cámara encontrada en la lavadora de Travis. La fecha y hora de estas fotos se convertirían en pruebas cruciales. A las 17:22, hay fotos de Travis y Jody juntos en la cama. A las 17:29, hay fotos de Travis en la ducha, posando para Jody, que le está tomando fotos. A las 17:30, 29, hay una foto de Travis, vivo, en la ducha. El agua le cae encima. A las 17:31, 14, solo 45 segundos después, una foto accidental. La cámara se ha caído. Se ve el techo del baño, y se ve a Travis Alexander, desplomado en el suelo de la ducha. Ya se ve sangre. ¿Qué ocurrió en esos 45 segundos? El médico forense reconstruiría la secuencia de este brutal ataque. Probablemente, Travis fue apuñalado primero. Las heridas defensivas en sus manos demuestran que intentó defenderse. Lo apuñalaron en el pecho, en la espalda, en la cabeza. Intentó escapar. Las pruebas de sangre muestran que llegó al pasillo, desplomándose cerca del dormitorio. Pero Jody no había terminado. Le cortó la garganta, con tanta fuerza, que casi lo decapitó, seccionándole la tráquea y ambas arterias carótidas. Y en algún momento, ya fuera al principio o al final del ataque, le disparó en la sien derecha. 29 puñaladas. Un corte en la garganta, de oreja a oreja. Un disparo en la cabeza. Después de que Travis Alexander muriera, Jody Arias arrastró su cuerpo de vuelta a la ducha. Intentó limpiar la escena. Metió la cámara, que había grabado accidentalmente parte del asesinato, en la lavadora, probablemente con la intención de destruir las pruebas. Luego, se marchó. Condujo toda la noche hasta Utah, donde se reunió con otro hombre, Ryan Burns. Actuó como si nada hubiera pasado. Se besaron. Pasaron tiempo juntos. Mientras tanto, el cuerpo de Travis Alexander permaneció sin ser descubierto, en la ducha, durante 5 días, bajo el calor del verano de Phoenix. Sus amigos contaron a los investigadores sobre la tormentosa relación de Travis con Jody, sobre su comportamiento obsesivo, sobre el miedo que él sentía. Los registros telefónicos demostraron que Jody había llamado al teléfono de Travis varias veces después del asesinato,
dejándole mensajes de voz preguntándole por qué no le había devuelto la llamada. Todo era una farsa, una puesta en escena de preocupación. Pero la evidencia física la delataría. Una cámara digital en la lavadora. Cuando los analistas forenses examinaron la tarjeta de memoria, encontraron fotos borradas del 4 de junio, el día del asesinato. Fotos de Travis y Jody juntos. Fotos del ataque en sí, capturadas accidentalmente cuando la cámara se cayó y se movió. Y algo aún más incriminatorio, una huella de palma ensangrentada. La huella de palma de Jody Arias mezclada con la sangre de Travis Alexander. Cuando el cuerpo de Travis fue finalmente descubierto el 9 de junio de 2008, los investigadores inmediatamente sospecharon de Jody Arias. Y ella tenía una historia preparada. De hecho, tenía 3 historias. Primera historia, la negación. El 15 de julio de 2008, el detective Esteban Flores contactó a Jody Arias para entrevistarla. Ella accedió a hablar. Y aquí fue donde empezaron las mentiras de Jody. ¿Estuviste en casa de Travis el miércoles? Para nada. No estuve ni cerca de Mesa, ni cerca de Phoenix, ni siquiera estuve cerca de él. ¿Y si te mostrara pruebas de que estuviste allí? ¿Cambiarías de opinión? No estuve allí. Puedes ser sincera conmigo, Jody. No estuve en casa de Travis. No estuve. Estuviste en casa de Travis. Tuvieron un encuentro sexual. Aquí tienes una foto. Lo sé. Sabes que hay fotos porque las tengo. Te las voy a enseñar. Vale. Entonces, lo que te pido es que seas sincera conmigo. Sé que estuviste allí. ¿Estás segura de que esas fotos no son de otra ocasión? Segura. Completamente segura. La última vez que tuve algún tipo de contacto sexual con Travis fue en abril. ¿Recuerdas que te hablé de la cámara? Sí. Esa cámara se dañó. Alguien la metió en la lavadora. La lavó con ropa de Travis. Pero la tarjeta está intacta. ¿Recuerdas que te dije que la tarjeta estaba destruida? No quería decirte la verdad porque quería asegurarme de que esas fotos fueran auténticas. Y podemos recuperar las fotos borradas. No me importa si las borraste hace 6 meses. Podemos recuperar todas las fotos que alguna vez estuvieron ahí. Reunir los píxeles. Obtener las marcas de tiempo. Y podemos verificar esas marcas de tiempo. Ajá. Y tengo fotos tuyas, en la habitación de Travis, con Travis. Fotos de él. Y es obvio, ustedes dos estaban teniendo sexo, tomándose fotos. Y están fechadas, y con la marca de tiempo, del día en que murió. ¿Estás seguro de que soy yo? Porque yo no estaba ahí. Eres tú, y sabes que eres tú. Yo no le hice daño a Travis. Sí lo hiciste. Lo lastimaste. Por eso estamos aquí. Puedo arrestarte y meterte en la cárcel, pero quiero saber por qué. ¿Por qué le hiciste esto? Yo no le haría daño a Travis. Él ha hecho tanto por mí. Había muchísimas pruebas en esa casa. Demasiadas. Y todas apuntaban a ella. En su primera declaración, Jody afirmó que no estaba cerca de Mesa el 4 de junio. Dijo que la última vez que vio a Travis fue en abril, y que pasó el 4 de junio con su nuevo novio, Ryan Burns, en Utah. Tenía una coartada. Estaba lejos. No tenía nada que ver con esto. Pero los investigadores sabían la verdad. Tenían la huella de su palma en la escena del crimen. Tenían fotos de ella con Travis el día de su muerte. 2 semanas después, el 30 de julio, los investigadores la interrogaron de nuevo. Segunda historia. Los intrusos. Al ser confrontada con las pruebas, Jody Arias no se derrumbó ni confesó. En cambio, inventó una historia completamente nueva. ¿Qué pasó cuando se tomó la última foto? Estaba arrodillado en la ducha. Describió Jody la pose de Travis. Describió haber oído un ruido fuerte. Afirmó que perdió el conocimiento. Había 2 personas allí, dijo. Un hombre y una mujer. Describió los gritos de Travis. Afirmó que intentó ayudar. Afirmó que la intrusa también quería matarla. ¿Quién es esa? Pensé que estaba solo. Cállate, acaba con esto. Según Jody, corrió. Se escondió en el armario. El hombre le apuntó con una pistola a la cabeza. Y luego, inexplicablemente, la dejó ir. No llamó al 911. No le dijo nada a nadie. Simplemente, corrió, y fingió que no había pasado nada. Los investigadores tampoco creyeron esta historia.
La escena del crimen no mostraba señales de entrada forzada. No se robaron nada. ¿Y si unos intrusos cometieron este asesinato? ¿Por qué borrarían cuidadosamente las fotos y colocarían una cámara dentro de la lavadora? El 11 de septiembre de 2008, Jodi Arias fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. Pero sus mentiras no habían terminado. De hecho, la mayor mentira aún estaba por llegar. Tercera historia. Legítima defensa. Durante años, mientras esperaba en la cárcel el juicio, Jodi mantuvo la versión del intruso. Concedió entrevistas a los medios. Habló con periodistas. Hizo bocetos y los vendió por internet. Parecía disfrutar de la atención. Ningún jurado me va a condenar. ¿Por qué no? Porque soy inocente. Y pueden estar seguros de ello. Ningún jurado me condenará. Entonces, en septiembre de 2011, apenas unos meses antes de que comenzara su juicio, el equipo de defensa de Jodi presentó una notificación de legítima defensa. Tras años de negar su participación, tras afirmar que unos intrusos habían matado a Travis, Jodi Arias admitía ahora que ella lo había matado. Pero tenía una nueva historia. Tercera historia. El 2 de enero de 2013, comenzó el juicio entre el estado de Arizona y Jodi Arias, en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa. El juez Cher Stevens presidía. El fiscal Juan Martínez representaría al estado. Kirk Nurmi y Jennifer Wilmont defenderían a Jodi Arias. Y en una decisión inusual, que convertiría este juicio en uno de los más vistos de la historia estadounidense, se permitió la entrada de cámaras a la sala. El juicio se transmitiría en vivo por HLN, y se retransmitiría por Internet, cautivando a millones de espectadores. El fiscal Juan Martínez expuso el caso del Estado con meticulosa precisión. Se trataba de un asesinato premeditado, motivado por los celos y la rabia. Jodi no podía aceptar que Travis rehiciera su vida con otra persona, así que planeó su ejecución. Martínez explicó al jurado cada prueba: el arma robada, el coche de alquiler de otra ciudad, las garrafas de gasolina para evitar ser detectadas, el teléfono móvil apagado, las fotos con fecha y hora, las 29 puñaladas, el corte en la garganta, el disparo en la cabeza. Jodi no siempre dijo la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche. Tenía miedo por lo que había pasado, y miedo por lo que había hecho. No tenía ninguna experiencia previa con interrogatorios policiales, así que cuando hablaban con ella, no siempre decía la verdad. Su miedo y su pánico por lo sucedido la llevaron a contar historias diferentes. La defensa pretendía presentar a Jodi como algo más que una simple acusada en un juicio por asesinato. Wilmont la describió como una joven inteligente y elocuente, una artista y fotógrafa talentosa, con la esperanza de que el jurado viera a una persona compleja, en lugar de a una asesina a sangre fría. Jodi Arias iba a subir al estrado. Durante 18 días, iba a actuar. Durante la primera semana, bajo el interrogatorio amistoso de su propio abogado, Jodi contó su historia. Describió cómo conoció a Travis, su relación y el supuesto abuso. Afirmó que Travis estaba obsesionado con el sexo violento, que era físicamente abusivo y que perdía los estribos con facilidad. Describió el 4 de junio de 2008 como un día que empezó con normalidad. Tuvieron relaciones sexuales, se tomaron fotos, Travis se metió en la ducha. Según Jodi, todo se torció. Pausa, despacio. Tenía miedo. Pensaba, mierda, porque esto es justo lo que intentaba evitar abajo cuando empezó a enfadarse. Hice todo lo posible por evitarlo, y aún así no lo conseguí. Lo arruiné. Y ahora está furioso otra vez. Está histérico. Yo también. Como dije, me giré hacia la izquierda, y empecé a correr por el pasillo, y podía oír cómo me seguía. Podía oír sus pasos, persiguiéndome. Abogado, ¿tenía miedo cuando la perseguía? Jodi, sí. No quería que me agarrara otra vez. Abogado, ¿qué temía que me hiciera? Jodi, quién sabe. Para entonces ya casi me había matado. Así que corrí al armario, cerré la puerta de golpe, y pensé salir corriendo por el otro extremo, porque tiene otra salida. En cuanto llegué allí, recordé dónde guardaba una pistola. Así que la agarré, salté al estante, la agarré, y luego salí corriendo por la otra puerta justo cuando él la abría. Corrió, persiguiéndome, y me di la vuelta,
y le apunté, para que se detuviera. Jody afirmó que se le cayó la cámara de Travis, y que él se enfureció, pero ella afirmó que la pistola solo lo enfureció más. Forcejearon, y en el caos, dijo que no recordaba haberlo apuñalado, ni haberle cortado la garganta. Afirmó que estaba como en una nube, en un estado disociativo, donde su mente se desconectó para protegerla del trauma. Esta historia presentaba problemas inmediatos. El médico forense testificó que, según la trayectoria de la bala, Travis habría quedado incapacitado de inmediato. No podría haber seguido atacándola. Las heridas defensivas en sus manos demostraban que era él quien se defendía, no Jody. Y la brutalidad del ataque, 29 puñaladas, contradecía la imagen de una mujer aterrorizada que simplemente intentaba escapar. Pero si bien el testimonio directo de Jody fue impactante, no fue nada comparado con lo que sucedió después. Antes de llegar al momento en que Juan Martínez la destrozó durante el interrogatorio, debemos hablar de algo que revela quién es realmente Jody Arias. Porque hay imágenes de Jody sola, en la sala de interrogatorios, después de su arresto, cuando creía que nadie la veía. Imaginemos la escena. Es julio, de 2008. Jody acaba de ser arrestada por asesinato. Fuera de esa sala de interrogatorios, la familia de Travis Alexander está planeando su funeral. Los detectives están procesando una escena del crimen brutal. Toda la investigación se centra en un hombre apuñalado 29 veces, casi decapitado, y con un disparo en la cabeza. Jody Arias se enfrenta a la pena de muerte. Entonces, ¿qué hace? Mientras está sentada sola, en esa sala de interrogatorios. Ella hace, el pino. Podría cambiar mi memoria. Canta, oh, noche de paz. Se examina en el espejo. Se arregla el pelo. Practica expresiones faciales, poses. Esto no es un shock. Esto no es un trauma. Esto no es lo que hace alguien, después de matar en defensa propia. El 21 de febrero, de 2013, el fiscal Juan Martínez comenzó su interrogatorio a Jody Arias. Martínez era agresivo, rápido, implacable. No le dio tiempo para pensar, tiempo para elaborar respuestas, tiempo para actuar. ¿Y la imagen de víctima cuidadosamente construida por Jody? Comenzó a resquebrajarse. Martínez, señora, ¿estaba llorando cuando le disparó? ¿Estaba llorando cuando lo apuñaló? Jody, no lo recuerdo. Martínez, ¿y cuándo le cortó la garganta? Jody, no lo sé. Entonces, mire, usted fue quien hizo esto, ¿verdad? Jody, sí. Y usted es la misma persona que mintió sobre todo esto, ¿verdad? Jody, sí. Recordaba el disparo, recordaba correr. Pero 29 puñaladas, y degollar a alguien, de oreja a oreja, un vacío total, conveniente, y a punto de ser destruido. Horas después de asesinar brutalmente a Travis Alexander. Jody Arias lo llamó varias veces, y le dejó varios mensajes de voz con tono preocupado. Hola Travis, no he sabido nada de ti. ¿Está todo bien? Llámame. Incluso le envió un correo electrónico, que sabía que nunca leería. Todo era teatro, creando una falsa sensación de preocupación, haciéndole creer que no sabía lo que había pasado. Pero tras la actuación, la evidencia contaba otra historia. Una historia de planificación, de cálculo. Y todo comenzó con 3 simples bidones de gasolina. Martínez, señora, otra cosa que nos dijo es que compró un bidón de gasolina en Salinas, California. ¿Correcto? Jody, sí. Y dijo que lo devolvió al mismo Walmart. Jody, correcto. ¿Y la razón fue porque era demasiado caro? Jody, sí. Martínez, entonces, ¿por qué apareciste con 3 bidones de gasolina en Salt Lake City? La pillaron. En directo. Otra mentira. Al descubierto. Los bidones de gasolina demostraron premeditación. Compró combustible extra para evitar parar en gasolineras de Arizona, para no dejar rastro. Y mintió sobre ello, en el estrado. Martínez, en la escena del crimen, sabías que lo que habías hecho estaba mal, ¿correcto? Jody, diría que sí, pero no me acuerdo. Lo cogiste, ¿verdad? No recuerdo haber tenido el cuchillo en absoluto. Después. Memoria perfecta para todo lo que la ayuda. Amnesia total. Para todo lo que demuestra que es una asesina.
Pero a la hora de la verdad, la fiscalía no se fió de su palabra. Recurrieron a la ciencia. Tras el testimonio de Jodi, la fiscalía llamó a su perito. La psicóloga, doctora Janine de Marte, había evaluado exhaustivamente a Jodi Arias. Afortunadamente, tuve acceso al diario de la señorita Arias, y a lo largo de él, desde 1995, había anotaciones constantes sobre el deseo de no vivir, pensamientos de autolesión. ¿Y entonces, cumplía con estos criterios? Sí, porque existía ese patrón. Sí, cumplía con esos criterios. Varios de sus novios la describieron. De hecho, todos ellos, según la información disponible, la describieron como una persona con cambios bruscos de humor. Pasaba de la alegría, a la ira, a la tristeza, muy rápidamente. Y curiosamente, la doctora de Marte lo observó ella misma, en las entradas de su diario. En el mismo día, una persona que estaba muy feliz, pasaba a estar muy disgustada, muy triste. En cuestión de horas, el psicólogo de la fiscalía testificó que Jodi no tenía TEP, ni amnesia disociativa. Tenía trastorno límite de la personalidad, caracterizado por relaciones inestables, miedo al abandono, manipulación, e incapacidad para regular las emociones. En otras palabras, exactamente el perfil de alguien que mataría a un exnovio por seguir adelante. La doctora de Marte testificó que la supuesta niebla mental de Jodi no era real. Su pérdida de memoria no era un trauma. Era mentira. La defensa presentó a su propia experta, Alice Laviolette, especialista en violencia doméstica, quien pasó días declarando e intentando presentar a Travis como un maltratador. Pero había un problema. Usted indicó que ella nunca dijo nada negativo sobre el señor Alexander. Correcto. La objeción tergiversa su testimonio. ¿Recuerda haber dicho eso? Dije que no había leído nada negativo. Entonces, si no leyó nada negativo, no había nada negativo en esos diarios sobre el señor Alexander, escritos por el acusado, ¿cierto? Correcto. Laviolette tuvo dificultades durante el interrogatorio de Martínez. Admitió que nunca había verificado ninguna de las historias de Jodi. Nunca había conocido a Travis. Nunca había hablado con sus amigos. Nunca había hablado con su familia. Basaba todo en la palabra de una mentirosa comprobada. Esta persona, la acusada, Jodi Arias, mató a Travis Alexander. Y aún después de apuñalarlo, una y otra vez, aún después de cortarle la garganta de oreja a oreja, aún después de tomar un arma y dispararle en la cara, no lo dejará descansar en paz. Pero ahora, en lugar de un cuchillo, en lugar de un arma, usa mentiras. Usó esas mentiras para escenificar la escena para ustedes, igual que la escenificó para la policía, después de matar al señor Alexander. 8 de mayo de 2013. Tras solo 15 horas de deliberación, durante 4 días, el jurado llegó a un veredicto. Jodi Arias permanecía sentada en la mesa de la defensa, sin mostrar emoción alguna. Seguía actuando. Seguía interpretando su papel. El secretario leerá y registrará el veredicto. El Estado de Arizona contra Jodi Arias. Veredicto. Primer cargo. El jurado declara a la acusada culpable de asesinato en primer grado. 5 jurados la declaran premeditada. Ninguno la declara culpable de homicidio agravado. 7 la declaran culpable de ambos delitos, premeditada y agravada. Culpable. Pero el juicio no había terminado. En Arizona, los casos de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes pueden resultar en la pena de muerte. El mismo jurado decidiría ahora si Jodi Arias debía ser ejecutada. La fiscalía argumentó que el asesinato fue especialmente cruel, especialmente atroz. Travis Alexander sufrió. Luchó por su vida. Sabía que se estaba muriendo. El jurado estuvo de acuerdo por unanimidad. Jodi Arias era ahora elegible para la pena de muerte. El día en que se dictaría la sentencia, Jodi tomó la palabra para una última declaración. Sus palabras fueron mesuradas, pero inquietantemente distantes. Una actuación que reveló más manipulación que remordimiento. Fue la familia de Travis quien se negó a llegar a un acuerdo. Lo presumieron en redes sociales, publicando una foto grupal con el pulgar hacia abajo, negándose a aceptar la pena de muerte. En cuanto a no querer la pena capital, creo firmemente que la muerte traería paz y libertad.
Si muriera hoy, sería libre y estaría en paz. En lugar de remordimiento, en lugar de disculpas, básicamente dijo que preferiría la muerte. Fue un error de cálculo garrafal. El jurado no llegó a un veredicto. 8-4. En 2014 se conformó un segundo jurado para un nuevo juicio sobre la pena. También no llegaron a un veredicto. Sin embargo, el 13 de abril de 2015, la jueza Sherry Stephens sentenció a Jodi Arias a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal considera que la atenuante presentada no es suficientemente sustancial como para justificar clemencia y que una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional es apropiada. Permanecerá encarcelada por el resto de su vida. Sin libertad condicional. Actualmente encarcelada en el Complejo Penitenciario Estatal de Arizona, Picacho Peak, de máxima seguridad, permanecerá allí hasta su muerte. Pero incluso desde prisión, la manipulación continúa. Ha concedido entrevistas, manteniendo su inocencia y afirmando que fue condenada injustamente, sugiriendo que el jurado se equivocó. Vende obras de arte en línea a través de sus seguidores, copias calcadas de obras ajenas, firmadas y vendidas por cientos de dólares. Mantiene presencia en redes sociales, publicando actualizaciones, compartiendo reflexiones y continuando con la construcción de su imagen. Escuchen sus palabras. Lean sus publicaciones. Nunca ha mostrado un remordimiento genuino. Sigue hablando como si fuera la víctima. Sigue manipulando. Sigue actuando. Incluso enfrentando cadena perpetua. No puede admitir lo que hizo. El juicio de Jodi Arias cautivó a Estados Unidos porque expuso algo escalofriante sobre la naturaleza humana. Que personas de apariencia común pueden cometer actos extraordinarios de maldad. Que un narcisista puede estar tan convencido de sus propias mentiras que realmente cree que puede manipular a cualquiera. Jodi Arias se creía más lista que los investigadores que encontraron la huella de su palma en la sangre de Travis. Más lista que los analistas forenses que recuperaron las fotos borradas. Más lista que el médico forense que demostró que su historia de defensa propia era imposible. Más lista que el fiscal Juan Martínez, quien destruyó sistemáticamente cada una de sus mentiras. Y se creía más lista que el jurado que la observó actuar durante 18 días. Le dijo a Inside Edition con absoluta confianza: «Ningún jurado me condenará». Estaba equivocada.